El día de hoy vamos a exponer sobre las fuentes del derecho romano. La costumbre es el conjunto de tradiciones y manifestaciones sociales que, debido a su constancia en el tiempo, fueron adquiriendo efectos a nivel jurídico. Su principal objeto de regulación es el derecho privado, especialmente a la forma en la que los romanos estructuraron su vida como sociedad civil. Por ejemplo, la patria potestad, el matrimonio o los testamentos. Por otro lado, se puede hablar de la costumbre en el derecho romano cuando concurren tres elementos en una conducta humana, los cuales son el uso reiterado y prolongado, la aceptación social y la fuerza jurídica. La costumbre está constituida por la jurisprudencia y por los mos maiorum, es decir, las normas de conducta de los antepasados. Finalmente, fue desapareciendo y perdiendo influencia a mediados de la República con la sanción de la Ley de las 12 Tablas. No obstante, en la actualidad se sigue utilizando para resolver situaciones no previstas por el ordenamiento legal. La ley. En términos generales, la palabra ley indica vinculación, regulación obligatoria que es impuesta por quien tiene la facultad de establecer su voluntad a otras personas, quienes la aceptan y la cumplen. La ley es la manifestación de voluntad del pueblo organizado políticamente, cuyos mandatos son obligatorios para todos. Debe ser elaborada y declarada por los órganos adecuados, que en el caso romano eran los comicios. La ley indica una deliberación de voluntad con efectos obligatorios. Los romanos diferenciaban la ley en dos, pública y privada, siendo la primera una deliberación de los órganos del Estado cuyo resultado se imponía a todo el pueblo, es decir, la norma cobija al conglomerado social, siempre. Por su parte, la ley privada implica una deliberación de voluntad con efectos obligatorios, es decir, la ley privada implica la sujeción voluntaria del individuo o de los individuos a las prescripciones de la norma. Por cuanto sería inútil pensar que una persona que no ha querido estar bajo una determinada relación jurídica sea sometida a esas normas jurídicas. Así, la ley significa una norma vinculante entre dos sujetos, ley privada o entre la totalidad del populus, ley pública. De igual manera, el derecho romano distinguió la ley en dos categorías, la de lex datae y lex rogatae. Los plebiscitos. Los plebiscitos fueron leyes que solo la plebe votaba. Estas leyes especiales demostraron el alto grado de sofisticación que tuvieron los romanos al permitir que el pueblo participara de una vida civil. Los plebiscitos se caracterizaron por representar la voluntad de la plebe. De allí, tras la promulgación de la Lex Hortensia en el año 287 a.C., que abolició el conflicto patricio-plebeyo, estos perdieron sentido y se equiparon de cualquier ley comicial. Estas fueron elaboradas exclusivamente por los plebeyos, e incluso los patricios no podían asistir a las sesiones ni a las asambleas de los plebeyos. Así fueron una de las primeras manifestaciones de poder de las masas organizadas jurídicamente que se tiene conocimiento histórico. Por otro lado, dado que solo la plebe participaba, su elaboración de esto solo podrían tener situaciones que fuesen propias de los plebeyos, como es el matrimonio y los préstamos, teniendo fuerza vinculante limitada. El edicto es una fuente de derecho en la medida que es una norma jurídica escrita, pero que no es igual a la ley, puesto que ésta solo tenía vigencia de un año y la ley podía tener una vigencia indeterminada. Existían dos tipos. El primero, que era el edictum perpetuum, que era el edicto publicado por el forum. Este también precipitó la desaparición del ius honorarium. A partir de entonces, el edicto solo podía ser modificado por el emperador o los magistrados. También fue el que le puso fin a la creación del derecho que estaba a cargo de los pretores y ediles. Otro tipo también fue la edicta repentina, que fue el edicto completado por decisiones secundarias durante el ejercicio del cargo por el pretor. Se dividían a su vez en dos partes. La primera, que era el edictum translatitium, que era la parte conservada del edicto anterior, y por otro lado el edictum novum o pars nova, que era la parte nueva que añadía el pretor que asumía el cargo. Las constituciones imperiales eran resoluciones obligatorias de tipo legislativo que emanaban directamente del príncipe. Aunque en un comienzo fueron escasas, con el tiempo fueron aumentando. Las constituciones imperiales podían ser de cuatro tipos: los edictas, que eran decisiones generales para toda la población, y el edicto del príncipe se podía mantener hasta que éste quisiese.
Las decreta, que eran decisiones judiciales por el emperador, entre los que tenemos a la appelatio y a la avocatio. Y rescripta, respuestas del príncipe a las consultas de sus funcionarios, entre las que tenemos a la epístola y a la proclama. Y por último a la mandata, órdenes del príncipe o del emperador para sus funcionarios, con fines administrativos. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los jurisconsultos en Roma. La importancia de los jurisconsultos fue por la influencia de sus opiniones, que gracias a ello tuvieron la construcción del llamado derecho romano. Ellos eran el jurado de difuntos y su opinión era irrefutable. Es más, si las opiniones de estos juristas fueran coincidentes, estaban obligados al juez, quien debía decidir la cuestión conforme a ellas. Si las opiniones no coinciden, debían adoptar a las de mayoría. En caso de empate, debía inclinarse por la opinión de Papiniano. Ahora nos basaremos en los senaconsultos. Los senaconsultos fueron el conjunto de actos proferidos por parte del senatus en el que examinaban algún asunto puesto bajo sus autoritas. A lo largo de la historia romana, su vinculatoriedad jurídica varió, siendo de carácter meramente consultivo durante el periodo republicano, especialmente tras la promulgación de la Lex Hortensia y de carácter obligatorio durante el Imperio. El Senado estuvo presente a lo largo de toda la historia de la antigua Roma y una de sus principales funciones fue asesorar al rex, a los magistrados o al príncipe y decidir en temas litigiosos que no correspondieran a la competencia del magistrado.